Hola, buenas noches. Bueno, vamos a continuar con el prefacio del Zohar. En el punto número 7 nos habíamos quedado, así que seguimos con esta dinámica. Es muy importante que vayan ustedes concluyendo qué es lo que se está requiriendo en este asunto para prepararnos a la lectura del Zohar, que no es nada simple, sobre todo cuando estamos aprendiendo las pistas del camino de la espiritualidad. Bueno, el punto número 7 dice así: el Zohar comparó estas 10 sefirot, Huptum, Gesed, Binah, Tiferet y Malhut, con 4 colores. Para el blanco, va a querer decir que será la sefirá Jokmah. El rojo va a quererse referir a la sefirá Binah. El verde es la sefirá de Tiferet y el negro siempre va a ser la sefirá de Malhut o del deseo de recibir. Cuando ustedes oigan negro, quiere decir que estamos hablando del deseo de recibir. Dice el Rab que es similar a un espejo que tiene 4 cristales pintados en los colores arriba citados. La luz en este es una, pero es coloreada al viajar a través de dichos cristales, siendo convertida en 4 clases de luz: la luz blanca, la luz roja, la luz verde y la luz negra. Así, dice el Rab, la luz en todas las Firot es la completa divinidad y la simple unidad, desde la parte superior de Atzilut hasta el fondo del mundo de Asiyah. La división en las 10 Sefirot Huptum se debe, y esto es muy importante, se debe a los Kelim, también llamados Huptum. Cada Kli, o que es el singular de la palabra Kelim, es como una parte fina de la luz divina que atraviesa hacia los receptores. Por esta razón se considera que cada cli o vasija hace de la luz un color diferente. El cli de Jokmah en el mundo de Atzilut transporta luz blanca, por supuesto, o sea, luz incolora, porque el cli del mundo de Atzilut es similar a la luz misma, que es incolora. Ahí la luz del Creador no sufre ningún cambio mientras pasa a través de él, porque el cli de Atzilut es como la luz misma, dice el Rab. En tanto que la luz divina no es inducida a ningún cambio cuando viaja a través de él. Entonces, queda establecido que la luz es incolora en la parte superior. Y este es el significado de lo que está escrito en el Zohar acerca del mundo de Atzilut. Él, su vida y su esencia son uno. Por lo tanto, la luz de Atzilut es considerada blanca. Pero cuando la luz viaja a través de los kelim de los mundos de Briah o de los mundos o del mundo de Yetzirah y Asiyah hacia los receptores, porque toda la luz que baja va hacia los receptores, es cambiada y oscurecida. Tal es el ejemplo de la luz roja para Binah, que es Briah. La luz verde, como la luz del sol, para Tiferet, que es el mundo de Yetzirah. Y la luz negra para la Sefirá
Malhut, que es el mundo de Asiyah. Punto número 8. No olviden, además de lo dicho anteriormente, hay una advertencia muy importante en esta parábola de los 4 colores. Las luces superiores son llamados Sefer, que quiere decir libro, tal como está escrito el Sefer Yetzirah en el capítulo 1 de la Mishnah 1, el libro Yetzirah, que dice así: y él creó su mundo en 3 libros: Sefer, un libro; Sofer, un autor; y Sipur, un cuento. La escritura también dice: y ellos aparecieron como el libro del cielo, que está en Isaías 34. El descubrimiento de la sabiduría en cada libro no está en blanco en él, no está en lo blanco en él. Si ustedes ven un libro y la página, pues es de color blanco, sino solo en los colores, o sea, en la tinta. Puede ser negra, puede ser verde, puede ser roja la tinta. Y aquí es donde las letras dentro de ese libro, en sus combinaciones de la sabiduría, nos llegan a nosotros en las lecciones. En general hay 3 clases de tinta en este libro, obviamente: la roja, la verde y la blanca. Correspondientemente, el mundo de Atzilut, que es Jokmah, es toda divinidad, como el blanco en el libro. Esto quiere decir que no tenemos percepción en él en lo absoluto. Pero todo el descubrimiento en el libro del cielo está en las Sefirot de Binah, Tiferet y Malhut, las cuales son los mundos correspondientemente de Beriah, Yetzirah y Asiyah, puesto que ellos son considerados la tinta en el cielo. Bonita apología, bonita simbología. Sus letras y sus combinaciones aparecen en las 3 anteriores citadas clases de tinta, y es solo a través de ellas que la luz divina aparece ante los receptores. Al mismo tiempo, debemos notar que el blanco en el libro es el objeto primario del libro, y las letras, digamos que son todos los predicados en lo blanco del libro. Así, si no fuese por el blanco, no hubiese sido posible la existencia para las letras ni la manifestación entera de Jokmah en ellas. Es decir, necesitamos una página en blanco para poder escribir en tinta, ya sea de color, todo lo que necesitamos. Si no hay una página en blanco, no tenemos dónde escribir. Sigo leyendo. De modo semejante, el mundo de Atzilut, el cual es la Sefirah Jokmah, es el objeto primario de manifestación de Jokmah, que aparece a través de los mundos Beriah, de los mundos Biah, que es Beriah, Yetzirah y Asiyah. Y este es el significado de la frase que dice: en sabiduría, tú has creado a todos ellos. Porque Jokmah es sabiduría, recuérdenlo. Punto número 9. Hemos dicho
en la tercera limitación que el Zohar no habla del mundo de Atzilut, puesto que este es estimado como el blanco en el libro, sino más bien de acuerdo a su luminiscencia que expide, se expande en los tres mundos vía. Esto es así porque es comparable a la tinta, las letras y sus combinaciones en el libro. Es decir, en dos formas. Fíjense, punto número 1. Una es que los tres mundos de Vía reciben luminiscencia del mundo de Atzilut, obviamente, en su propio lugar, al tiempo en que la luz es grandemente reducida a medida que pasa a través del Parsá, debajo del mundo de Atzilut. El Parsá está debajo del mundo de Atzilut, ¿ok? Mientras la luz va bajando, se va haciendo más delgada, es decir, se hace más limitada en relación a los receptores. Al final, esta luz es percibida meramente como una luminiscencia de los Kelim de Absolut. Y la otra, número 2, es el camino del ascenso de los mundos de Vía por encima del Parsá al lugar de las Sefirot Binah, de la Sefirot Tiferet y de la Sefirot de Malhut. ¿De qué mundo? Pues de Atzilut, ¿ok? Para ese entonces, visten al mundo de Atzilut, o sea, reciben la luz en el lugar de su iluminación o de su luminiscencia, tal como está escrito en el prefacio en el ítem 155 en adelante. Ya lo veremos con más calma. Punto número 10. No obstante, la alegoría no es similar del todo a la lección, porque en el libro de la sabiduría en este mundo, ambos, el blanco y la tinta en sus letras, están sin vida, no están dinamizadas, existen pero están como estáticas. ¿Qué pasa cuando las descubrimos? En su descubrimiento o en su revelación de la sabiduría inducida por ellos, no está en su esencia misma, sino fuera de ellos. O sea, cuando dice fuera de ellos, se dice que empiezan a dinamizarse, empiezan a servir, empiezan a dar sabiduría, pues justamente al observador, al investigador, al estudiante. Mientras tanto están ahí, esperando la llegada de quien los dinamice, que en este caso va a ser el investigador o el estudiante. Está ahí el esquema, está listo para trabajarse, pero se requiere alguien que tiene que llegar a dinamizarlo, y somos nosotros. Está ahí el libro del Zohar, pero el libro del Zohar es un libro, y ahí va a estar quieto. ¿Cuándo empieza a sentirse la sabiduría de la Kabbalah? ¿Cuándo empieza a sentirse la sabiduría de la Torah? Cuando empieza a reflejarse en el estudiante, en el cabalista, en el sabio, en el investigador. Sigo adelante. Sin embargo, referente a los cuatro mundos de Avia
que son el libro del cielo, las luces en la realidad espiritual y corpórea, están presentes en ellos y se extienden desde ellos. Así, deberías saber que el blanco está en él. ¿Qué es el objeto del libro? Es el mismo objeto aprendido en sí mismo, mientras que los 3 colores de la tinta explican ese tema. ¿Ok? Punto número 11. Aquí deberíamos estudiar estas 4 maneras de percibir la realidad. La realidad material, por supuesto. Presentadas arriba en la primera limitación. Hablábamos de la materia, de la forma vestida en la materia, de la forma abstracta y la esencia. Y es importante percibirlo correctamente en la realidad, de acuerdo a lo que se debe de percibir en el camino. Por eso, ahorita va el maestro a revelarnos en qué formas de percepción podemos optimizar el camino de la espiritualidad. Sigo leyendo. Más aún, primero, dice el Rab, las explicarán usando ejemplos reales de este mundo. Por ejemplo, cuando decimos que uno es una persona fornida, una persona veraz o una mentirosa, etcétera, tenemos ante nosotros 4 formas. La materia de uno, es decir, nuestro cuerpo. Tenemos la forma que viste la materia de uno, o sea, una persona fuerte, una persona veraz o una mentirosa o etcétera. La forma abstracta, donde puedes desnudar la forma de una persona fuerte, veraz o mentirosa a partir de la materia de esa persona y estudiar estas 3 formas de ellas sin referirse a nadie, simplemente desvestidas de cualquier materia o cuerpo. Es decir, esto significa examinar los atributos de la fuerza, de la verdad y del engaño. Discernir el mérito o demérito en ellos mientras están desprovistos de cualquier sustancia o de cualquier criatura, ¿sí? Simplemente en forma general. Y 4, la esencia de uno. Sigo adelante. Número 12. Sábete que la cuarta forma, la esencia de uno, siendo la esencia de la persona en sí, sin la materia, es completamente inconcebible para nosotros. No la sabemos, no sabemos nuestra esencia. Y esto es así porque nuestros 5 sentidos y nuestra imaginación no nos ofrecen nada más que la revelación cuando esa esencia actúa. Es decir, las acciones de la esencia. Pero no sabemos si que eso es la esencia nuestra. Por ejemplo, número 1, el sentido de la vista nos ofrece solo sombras de la esencia visible, según a cómo se forman opuestas a la luz. Número 2, de modo semejante, el sentido de la audición no es más que una fuerza de golpeteo de alguna esencia que no sabemos con el aire. Es la respuesta. El aire es rechazado debido a su fuerza, golpea el tambor en nuestro oído
y oímos que hay alguna esencia en nuestra proximidad o la reconocemos. El sentido del olfato no es más que el aire que sale de esa esencia que no conocemos y golpea nuestros nervios del olfato y olemos. Ese es el resultado nada más. Pero no nos habla de nuestra esencia tampoco. Y el sentido del gusto es lo mismo, no es más que el resultado de tocar alguna cosa por la esencia en nuestros nervios del gusto. Así que todo lo que estos 4 sentidos nos ofrecen no es más que resultados, manifestaciones de las operaciones que resultan de nuestro ser, que no sabemos qué es en esencia. Entonces, como resultado de ello, pues no nos saca de la interrogación de qué es nuestra esencia. Aún el sentido del tacto, el más fuerte de nuestros sentidos, que separa lo caliente de lo frío y lo sólido de lo blando, todas esas no son más que manifestaciones o resultados de operaciones dentro de esa esencia desconocida. Solamente lo vemos como acontecimientos de la esencia. Lo caliente puede ser enfriado, lo frío puede ser calentado, lo sólido puede ser convertido a líquido a partir de operaciones químicas y el líquido también puede hacerse aire, es decir, gas, donde cualquier discernimiento de nuestros 5 sentidos ha expirado. Sin embargo, la esencia todavía existe, aunque no sabemos qué es, pero allí existe, eres tú, porque puedes convertir el aire en líquido otra vez y el líquido a sólido. Así que, evidentemente, te encuentras con los 5 sentidos que que no nos revelan completamente ninguna esencia, sino solo los resultados, los acontecimientos y las manifestaciones de las acciones de dicha esencia. Se sabe que por eso es que no podemos sentirlo, tampoco podemos pensarlo, ni tampoco tenemos forma de percibir dicha esencia. Aquí está, sabemos que aquí está, pero no sabemos nada más que eso. Así que es muy importante que cuando estamos metidos en el libro del Zohar y empezamos a revelar, debemos saber que nada sabemos de nuestra esencia. El pensamiento mismo, dice el Rab, no tiene percepción alguna de la esencia. Además, dice el Rab, ni siquiera conocemos nuestra propia esencia. Siento y sé que ocupo un espacio en el mundo, que soy sólido, caliente y que pienso, y otras manifestaciones similares de las acciones de mi esencia. Pero si alguien pregunta cuál es mi propia esencia, de la cual estas manifestaciones resultan, pues no sé qué contestar, porque no sé nada de eso. Por consiguiente, ves que la providencia nos ha impedido, esto es muy importante, por alguna razón que después vamos a descubrir, nos ha impedido el logro de alguna esencia.
pues logramos solo los resultados, las manifestaciones, los discernimientos y reflexiones de las acciones que resultan de dichas esencias nada más. Y eso no lo debemos de olvidar nunca, porque va a ser muy, muy importante dentro de la lectura del Zohar después. Número 13. Tenemos percepción completa de la primera categoría, es decir, la materia. Ahí está, lo vemos, aquí la percibimos perfectamente bien y la sentimos con los 5 sentidos. Sigo leyendo. Esta materia, es decir, que estas manifestaciones de las acciones que se manifiestan desde cada esencia, desde cada ser, pues sí las conocemos, porque tenemos 5 sentidos donde las tocamos o las olemos o las vemos. Y esto es así porque ellas explican muy suficientemente la esencia que mora en la sustancia en general. De tal manera que no sufrimos del todo de la falta del logro de la esencia misma. Es decir, no nos preocupamos demasiado por nuestra esencia, puesto que ver lo que percibimos, sí logramos saber que es por nuestros 5 sentidos, aunque nuestra esencia no la podemos conocer. Sigo leyendo, es decir, dice el rap, no la extrañamos tal como no extrañamos un sexto dedo en nuestra mano. El logro de la materia, es decir, esa manifestación de acciones de la esencia o con la esencia, es realmente suficiente para cada necesidad en la materialidad. Punto. Con eso nos basta. Sin conocer nuestra esencia, podemos percibir todo a nuestro alrededor con esos 5 sentidos. Es suficiente comprender nuestro propio ser, también comprender el completo fuera de nosotros, con estas cosas que tenemos. ¿Ok? Punto número 14. La segunda categoría, la cual se llama la forma vestida en la materia, es un logro satisfactorio y claro también. Y esto es porque lo adquirimos a partir de experimentos prácticos y reales que encontramos en el comportamiento de cualquier materia. Toda nuestra percepción superior fidedigna resulta de este discernimiento. ¿Qué sensación me está dando esta forma vestida en la materia? Porque la sensación que te da no es la misma sensación que te da una mesa a que te da un coche o una casa. Esta forma en la que se viste la materia te crea sensaciones distintas. A esto se refiere la forma vestida en la materia. Un deseo llenado por un coche no será no será el mismo que un deseo llenado por una mesa o una casa. Esta forma cambia y también entra en nosotros percibida perfectamente bien. No lo olviden, por favor. Número 15. La tercera categoría sería la forma abstracta.
Esto quiere decir que la forma, ¿puedes moverle un poco, por favor? La forma se ha revelado vestida en alguna materia alguna vez y después de la cual nuestro intelecto, nuestro cerebro o nuestra imaginación la puede deducir, la puede discernir enteramente, por completo, lejos de cualquier esencia, lejos de cualquier materia. A esto le llamamos pues, las virtudes, los buenos atributos que aparecen en los libros de moral, donde hablamos de las propiedades de la verdad. Si le puedes mover, por favor. Hola. Bueno, donde podemos, donde hablamos de las propiedades de la verdad y el engaño. Sabemos que son conceptos abstractos en general que no están vestidos en nada, ni en ninguna esencia, ni en ninguna situación. Simplemente hablaríamos del engaño o hablaríamos de la verdad en general. La cólera, como dice el maestro, o la fuerza, etcétera, etcétera. Es decir, cuando ellos están desprovistos de cualquier materia, pues les atribuimos mérito o algún demérito, aun cuando son abstractos. Deberías saber, dice el Rab, que esta tercera forma es inaceptable para el prudente erudito, es decir, es inaceptable para los que estudiamos Kabbalah. No podemos hablar en general. No podemos generalizar en forma abstracta. Necesitamos tener una forma vestida y tenemos una forma vestida en la materia y la materia misma. No podemos abstraer así. A esto se refiere que esta tercera forma es inaceptable para nosotros, puesto que es imposible confiar en ella al 100%, porque al ser sentenciada mientras no está vestida en la materia, nos podemos equivocar al respecto. Tiene que estar vestida en una forma y tiene que estar en la materia. Y el Rab da un ejemplo. Dice, toma por ejemplo una persona con una moral idealista. Es decir, alguien que no es religioso, digamos, por su compromiso intensivo en el mérito de la forma abstracta de la verdad. Esa persona podrá decidirse que aún así, que aun si el mundo entero estuviese perdido, no pronunciará una mentira deliberada, aun cuando salve personas de la muerte por causa de la mentira. ¿Sí notas cuál es la diferencia? Sí, no es lo mismo hablar en forma abstracta que hablar en materia y en forma vestida de la materia, porque te puedes equivocar en la deducción, en el discernimiento. Esta no es la regla de la Torah, hablando de esa abstracción, puesto que nada se sostiene frente a salvar vidas, como dice en Yomá 82, hablando del ejemplo.
Además, habría aprendido que las formas de la verdad y el engaño, cuando están vestidas en la materia, pueden ser comprendidas solo con relación a los beneficios o a los perjuicios para la materia en sí. Esto es muy importante en el discernimiento de la Kabbalah. No se puede hablar en forma abstracta. Tenemos que tener cuidado de que en nuestras investigaciones haya una forma vestida en la materia y una materia por sí, para saber de ello y no caer en la falsedad. Así, súbele por favor. Así, no hay certeza del todo en estos conceptos, dice el maestro. No hay certeza del todo en esos conceptos de la tercera categoría, que son las formas abstractas, hablar en general de una virtud o de un vicio. Mucho menos con las formas que nunca se han vestido en alguna sustancia. Tales conceptos no son más que una pérdida del tiempo. Punto número 16. Ahora has estudiado a fondo estas cuatro categorías: materia, formas de la materia, las llamadas formas abstractas que no nos van a servir, y la esencia, pues que no tenemos esencia, no sabemos cuál es nuestra esencia, ¿ok? En cosas tangibles donde han sido clarificadas, dice el Rab. Número uno, no tenemos percepción en absoluto de la cuarta categoría, que es la esencia. Número dos, también la tercera categoría es un concepto que nos podría confundir, así que lo desechamos. Número tres, solo la primera categoría, que es la materia, y la segunda categoría, que es la forma vestida en la materia, aisladamente nos son dadas en claro y en suficiente logro por el gobierno superior, por la superioridad, por la bajada de la luz desde arriba. A través de ellas también podemos percibir la existencia de objetos espirituales, es decir, de los mundos superiores de Atzilut, Beriah, Yetzirah y Asiah. Puesto que no tienes un componente diminuto en ellos que no esté dividido por las cuatro categorías anteriores. Si, por ejemplo, tomas un cierto componente en el mundo de Briah, entonces allí están los Kelim, que son de un color rojo y sobre los cuales vamos a actuar la materia y la forma vestida en la materia. Allí hay Kelim, los cuales son la diversificación del hombre. La luz de Briah viaja a través de esos a los hijos o a los hijos de Briah. Y encuentras que el Kli de Briah, el cual es de color rojo, por cierto, ya lo veíamos allá arriba, es considerado la materia, o un objeto. Es decir, actuaría como la primera categoría, la materia. Si bien es solo un color, que es un incidente y una manifestación de una acción en el objeto, no obstante,
No tenemos el logro de la esencia misma, sino solo la manifestación de la acción de la esencia o del sujeto o del investigador o del observador que lo está sintiendo. Nos referimos a esa manifestación como una esencia o como materia o un cuerpo o un cli. Ver ítem 13. Una luz divina que viaja y viste a través del color rojo, de la forma que es vestida en la esencia, es decir, la segunda categoría. Por esta razón, la luz misma parece roja, indicando la ropa de su iluminación a través de la esencia, que es considerada el cuerpo y la sustancia, es decir, el color rojo. Si quieres desnudar la luz divina del objeto, siendo el color rojo, y debatir sobre ella sin vestirla en un objeto, pues esto ya forma parte de la tercera categoría, la forma removida de la materia, que podría estar sujeta a errores, por lo tanto ni lo intentamos. Por esta razón, esto está estrictamente prohibida en el mundo, en el estudio de la Kabbalah, en el estudio de los mundos superiores. Ningún cabalista genuino se involucraría en esto, mucho menos los autores del Zohar, por supuesto. Es incluso más de esta manera con la esencia de un elemento de la creación, puesto que no tenemos ninguna percepción en la esencia de los objetos corpóreos. Más aún así en los objetos espirituales. No tenemos forma de verlo, está oculto. En el Kli de Bria número 1, que es el color rojo considerado la esencia o la substancia de la creación. Número 2, la vestidura de la luz divina del Kli de Bria, que es la forma en la esencia. Número 3, la luz piadosa misma, removida de la esencia de Bria. Y 4, la esencia del componente. Así, la primera limitación ha sido clarificada a fondo, pero no hay incluso ni una sola palabra de la tercera y la cuarta categoría en el Zohar entero, sino solo la materia y la forma vestida en la materia, que es la segunda categoría. No lo olviden nunca. Y si hay que volverlo a leer 50 veces, hay que leerlo 50 veces, porque esto nos va a dar el pie para entender perfectamente algunas consideraciones del Zohar. Bueno, yo creo que aquí le dejamos y nos vamos a ver para la próxima en el punto 17. Muchas gracias y buenas noches.